Un saludo cordial a las audiencias del Colombiano. Hoy nos acompaña la doctora Gina Tambini, ella es representante de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia, y vamos a hablar pues sobre el tema del que hablamos desde hace un año prácticamente, y es el coronavirus. Doctora, muchas gracias por atendernos y pues para entrar en materia, primero regálenos sus impresiones sobre el momento que estamos viviendo con un repunte de contagios y de muertes. ¿Cuál es ese mensaje para la ciudadanía? Muchas gracias por esta oportunidad, un gusto estar con ustedes y qué bueno que tratemos este tema, es muy importante que ustedes, los medios de comunicación, estén llevando la información sólida de fuentes fidedignas a la población en general. En este momento, la situación de la nueva enfermedad, la COVID-19, está incrementándose en varios países del mundo, no solamente en la región de las Américas y en Colombia, sino también en varias regiones del mundo. Ya hemos alcanzado cifras de más de 90 millones de casos reportados en el mundo y lamentablemente con una cifra de 2 millones de fallecimientos a nivel mundial. ¿Qué nos está indicando? Que tuvimos sí un primer pico y bueno, de región en región y de país en país y también dentro de un país en los diferentes territorios, sí, pero se ve que ahora, después del fin de año, que a nivel del mundo, pues diciembre es un momento de reencuentro y más aún en el hemisferio norte, yo creo que después del verano, que también hizo que muchas de las poblaciones salgan, se reencuentren, hubo esa movilidad muy grande de la población que permitió un mayor contacto entre las personas y una mayor transmisión. Entonces, lo que hemos visto es eso. Hay una mayor transmisión debido a que han habido encuentros y como lo hemos escuchado de las autoridades del ministro de Salud ayer, por ejemplo, en el programa Prevención y Acción del presidente, que se está dando esa transmisión a nivel de los hogares, de las familias, la visita de un familiar. Y tenemos que tener mucho cuidado porque hay personas asintomáticas, no presentan síntomas, pero que también pueden transmitir la enfermedad. Y más aún si son personas que vienen de viaje de alguna otra ciudad, de algún otro territorio, de otro país, hay un mayor riesgo. Por eso también esa indicación que usted se esté desplazando de una ciudad a otra o de un país a otro, guarde esa cuarentena, pues sí, de 7, 10 días para poder realmente evitar una mayor transmisión. Perfecto. Doctora, en el país ha habido, digamos que, varias polémicas durante el transcurso de la pandemia, muchas de ellas relacionadas con el manejo que se le ha dado en cuanto a las medidas, cuando son restrictivas, que no se comunican bien, que de pronto hay diferencias entre lo que plantea el gobierno nacional y lo que se aterriza en los gobiernos locales. Sobre ese manejo de la pandemia, ¿cómo lo ve la OPS? Nuestra opinión en relación a la respuesta a la COVID-19, como se viene dando en Colombia, es muy bueno. Ha habido desde inicios del año 2020, y yo he estado participando de esos diferentes grupos, desde las primeras notificaciones que se hicieron en China de los casos y también la identificación de este nuevo virus, el SARS-CoV-2, el mismo Ministerio de Salud convocó a un comité para poder desarrollar ese plan de preparación y respuesta. De la misma forma, al notificarse el primer caso, el 6 de marzo, se conforma el puesto de mando unificado. Bueno, ya, o sea, en el país tiene un puesto de mando unificado con reuniones regulares que responden a emergencias, pero a razón del COVID-19 es el mismo presidente que preside esta reunión con ministros del gabinete, con las altas autoridades de diferentes instituciones del país y de las Fuerzas Armadas y diferentes también grupos y la misma sociedad civil, y en la cual también participamos como Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, y que claramente se hizo un seguimiento al plan de respuesta a la COVID-19 y también la identificación, que eso fue muy importante, la identificación de territorios prioritados. Ese puesto de mando que el secretariado lo realiza desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, viene convocándose y revisando ese avance y con la presencia del mismo señor ministro de Salud,
para poder ver cómo van los avances de ese plan, cuál es la situación en los territorios y también convocar a diferentes actores estratégicos y en el caso de lo que es prestación de salud, el Sistema General de Salud del país, las EPS, que también tienen un rol importante en toda esta respuesta y van a tener un rol importante ahora en la vacunación. El ministro de Salud convocó a un comité de expertos que han venido asesorando en el día a día a la toma de estas decisiones. Hay un seguimiento de indicadores estratégicos que permite también poder hacer estos cambios en las diferentes, orientar los que son las diferentes disposiciones según las medidas que son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Y yo les diría a las personas que nos están escuchando, miren, a pesar que ya vamos a tener la vacuna, las medidas de protección personal, el buen uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento de 2 metros, son fundamentales porque esta enfermedad se transmite de persona a persona. Entonces, esas medidas de bioseguridad nos permiten protegernos y tenemos que mantener eso durante todo el año. Y de la misma forma, para cortar las cadenas de transmisión, el poder notificar, el detectar los casos, notificar los contactos para cortar las cadenas de transmisión. Los casos positivos tienen que guardar ese aislamiento de 14 días y la cuarentena también de 14 días los contactos para así evitar mayor transmisión. Eso es fundamental para poder mantener controlado este nuevo coronavirus que es el SARS-CoV-2. Perfecto. Doctora, ya usted menciona el tema de vacunación, que sin duda es el reto de salud pública más grande que ha tenido la humanidad en la historia reciente. ¿Cómo ha visto la tarea de Colombia como gobierno y como Estado en la consecución de esas vacunas, teniendo en cuenta que hasta el momento sabemos que hay un anuncio de que van a llegar en febrero y hay una proyección de determinada cantidad de vacunas a aplicarse por meses? ¿Cómo ha visto usted esta tarea y qué papel ha cumplido la OPS en esa consecución de las dosis de vacunas que necesitamos? La Organización Mundial de la Salud, desde inicios del año 2020, sobre todo con la primera secuencia genómica del SARS-CoV-2, que fue el 11 de enero, movilizó a diferentes grupos de investigadores, expertos y también socios estratégicos en una iniciativa para poder acelerar ese acceso de las herramientas necesarias para la respuesta al COVID-19. No solamente la vacuna, sino también las pruebas diagnósticas, los tratamientos, que como ustedes verán, estamos en el día a día aprendiendo y encontrando nuevas formas de cómo realmente controlar esta pandemia. En relación a las vacunas específicamente, bajo esta iniciativa mundial del ACT, para hacer acceso, a facilitar ese acceso a las herramientas en la respuesta del COVID-19, uno de los brazos de trabajo es el mecanismo COVAX, que a través del cual también en una unidad, un trabajo articulado de la Organización Mundial de la Salud, con Gavi, la Alianza para las Vacunas, que trabaja sobre todo para facilitar ese acceso de las vacunas de un programa regular para los países de más bajos ingresos, que viene con varios años de experiencia. También se unió al CEPI, que es un grupo de investigación para acelerar ese desarrollo de las nuevas vacunas. Ha habido un avance y es un hito en salud pública. Tenemos 230 vacunas candidatas, de las cuales ya 13 de ellas están en fase 3, y podemos decir más, ya una de ellas, la vacuna del laboratorio Pfizer y BioNTech, fue autorizada por la Organización Mundial de la Salud para su uso en emergencia, en una situación de emergencia como la de la pandemia, a nivel de la población. También se trabaja con las autoridades reguladoras nacionales, como es el caso del INVIMA en Colombia, y el INVIMA es un referente regional y está participando de ese grupo de expertos para la revisión de los dossiers de la información que están presentando los laboratorios que han desarrollado estas vacunas para lograr esa autorización por la Organización Mundial de la Salud para el uso en población. Entonces, hay un avance muy grande. Colombia también estratégicamente
ha tomado decisiones claves desde el gobierno y ayer el señor ministro con todo su grupo de expertos, su comité técnico, en esa revisión de toda la información disponible. Ellos ya tienen un acuerdo con el mecanismo COVAX para 20 millones de dosis, ¿sí? Y también tienen acuerdos bilaterales con otros 2 laboratorios para también tener, son ya 3 laboratorios, para poder tener 10 millones por un laboratorio, otros 10 millones de dosis por otro y 9 millones de dosis para un tercer laboratorio. Entonces hay ya todo un plan para la adquisición de la vacuna y lo que es más, también un plan nacional de vacunación que lo hemos recibido, lo estamos revisando con todos los expertos de la oficina regional y que es un referente importante para poder tener muy presente a nivel mundial que Colombia está listo para poder iniciar la vacunación en febrero. Perfecto. Doctora, y de esas primeras lecturas o esa primera revisión que se le dio al Plan Nacional de Vacunación presentado por Colombia hace, creo que semana y media, 2 semanas, ¿qué primeras impresiones le quedan? Es un muy buen plan, como le comento, lo hemos compartido con los expertos de la Unidad de Inmunizaciones de la Oficina Regional en Washington. Estamos muy pendientes también de sus comentarios. Esta es una primera revisión y entendemos por el mismo ministro y su equipo técnico que ellos irán cada vez más pues, perfeccionando este plan. También ellos están desarrollando los lineamientos operativos que van a ser claves para las entes territoriales en términos de la organización de la vacunación. Es un plan muy completo. Colombia tiene una experiencia también de más de 40 años de su programa nacional de vacunación con logros muy importantes que han sido reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, como fue la eliminación del sarampión, que el mismo señor presidente Duque recibió el premio de manos del director general de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, sí es un muy buen plan que comprende varios componentes. Ahora, lo importante es cómo a nivel de cada territorio, en cada departamento, en cada municipio, se tiene preparado al personal, a toda la logística para la distribución de las vacunas, ese monitoreo que hay que hacer para saber cómo en el día a día se van cubriendo, vacunando a esos grupos de población que están identificados en cada una de las 5 etapas de las 2 fases del plan. Entonces, y comunicación, ¿no? El plan de comunicación, y ahí ustedes, los medios, tienen un rol muy importante de llevar esa información, de reforzar que las vacunas son seguras, son eficaces y que de la misma Organización Mundial de la Salud estamos verificando todos esos procesos y con las autoridades regulatorias nacionales y en este caso el INVIMA para asegurar que es una vacuna de calidad, de eficacia y de seguridad. Eso también le quería preguntar, doctora, a quienes nos están viendo en este momento y tienen dudas, de pronto se generan suspicacias porque fue un proceso muy rápido, es un hito en la historia que tengamos una vacuna casi que en menos de un año. ¿Qué decirles para que se genere esa confianza entre la ciudadanía, el Estado y obviamente la salud pública para que pues, vayan y pongan el brazo cuando nos corresponda poner el brazo? Sí. Y yo le digo, tenemos que ponerme, yo voy a poner el brazo para vacunarme, mi madre tiene 95 años y también espero que pueda ser una de las primeras en vacunarse, porque es la forma como vamos a poder evitar la enfermedad. Las vacunas, por los niveles de eficacia que han demostrado ya los estudios, que es más del 94% de eficacia, indica que al vacunar a 100 personas, 94 personas no van a tener la enfermedad. Es cierto, puede crear preocupación y preguntas en términos de la población. Para desarrollar una vacuna normalmente se demoraba 10 años. Sin embargo, ante esta pandemia y ese efecto que ha tenido en la mortalidad, en la severidad, en su impacto sobre todo en la sociedad y en todos los aspectos económicos de los países, en ese trabajo articulado y ahora con los avances que tiene la ciencia y la comunicación, se pudo trabajar muy articuladamente en un grupo muy grande de científicos a nivel del mundo y se logró desarrollar estas vacunas muy rápidamente. Pero tengan la certeza de que no
estamos dejando pasar ninguno de los aspectos que indiquen que la vacuna, lo que queremos es eso, que sea la vacuna que se está autorizando por la Organización Mundial de la Salud para el uso en población, es una vacuna de calidad, de eficacia, y que puede, eficacia significa que puede prevenir la enfermedad y es segura, que no va a presentar reacciones adversas graves. Hay reacciones adversas leves, como dolor en el lugar de la aplicación, porque se aplica intramuscularmente en el brazo, ¿cierto? A nivel del deltoides. Puede producir fiebre, una febrícula. Yo creo que acá papá, mamá recordarán cuando llevan al niño a vacunar que puede tener una fiebre, puede tener molestia en el lugar de la aplicación. Entonces, eso va a ocurrir. Sin embargo, en esta vacuna del laboratorio Pfizer y BioNTech ya se han identificado reacciones alérgicas severas y por lo tanto la indicación, y está en los lineamientos del Ministerio de Salud de Colombia, las personas van a ser citadas por la IPS. Entonces ustedes deben estar muy atentos a recibir la cita por la IPS donde van a recibir la vacuna y ahí tendrán que estar entre 15 a 30 minutos en observación para estar seguros de que no tengan ninguna reacción alérgica severa. El hecho de que estén en un establecimiento de salud es para que pueda ser atendido rápidamente por el personal de salud y con el conocimiento y con los medicamentos que se cuentan, no va a haber ningún problema. Entonces, todo eso se está plasmando desde el mismo Plan Nacional de Vacunación y también en los lineamientos operativos para que haya toda una claridad en términos de la muy buena administración de la vacuna a la población. Perfecto. Doctora, la última pregunta va dirigida a que visualicemos un mundo ideal en el que ya no tenemos pandemia, ya digamos que la pandemia del coronavirus se controló en el mundo y en Colombia. ¿Cuáles van a ser esos desafíos de salud pública que van a quedar, teniendo en cuenta que por los encierros, por el cuidado, por evitar salir mucho a la calle, se restringieron también en sus momentos, digamos que con los picos de la pandemia, servicios médicos vitales? ¿Cuáles van a ser esos desafíos que usted nos puede como enlistar que van a quedar en Colombia post pandemia? No solamente en Colombia, sino a nivel de todos los países. Hay lecciones aprendidas muy importantes. Yo creo que la primera es, tenemos que estar preparados para la respuesta a emergencias. Lo estamos viendo con el cambio climático, ¿no? Lo que son los huracanes, las épocas invernales que son más intensas y cómo afectan a los diferentes territorios y las poblaciones. Entonces, tenemos que estar preparados fuertemente en términos a estar listos para responder a emergencias. Y ese es un trabajo que viene haciendo la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana con los países. El lunes 18 inicia el Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, en la cual Colombia es uno de los miembros, y ahí el comité de expertos para la preparación a la respuesta a emergencias va a presentar su informe. Entonces, ese es uno de las lecciones que tenemos que mantenerla, y ha habido un gran trabajo de preparación. Entonces, ¿cómo mantenemos todo lo que hemos hecho? ¿Cómo hemos incrementado ese número de unidades de cuidados intensivos? ¿Cómo tenemos que mantener protegido a nuestro personal de salud? Hay que tenerlo dentro de los presupuestos para que eso se mantenga en el tiempo, porque sí, podemos estar expuestos a, bueno, con la ayuda de Dios, ojalá que no tengamos pronto ninguna otra pandemia, porque somos la generación que realmente vamos a recordar y transmitir eso a nuestros nietos sobre todo. Bueno, es eso. La importancia también de los sistemas de información y de la vigilancia. Hemos visto cómo Colombia, ahora que reactivó el PRAS, ¿cierto? Lo que es la prueba, el seguimiento de la detección de los contactos, la detección de los casos y el seguimiento de los contactos, es clave. Y eso nos sirve también para el control de otras enfermedades, ¿no? De otras enfermedades transmisibles que todavía las tenemos. La importancia también de la bioseguridad, el lavado de manos, que es algo tan sencillo, pero esa técnica que ya hemos aprendido de los 20 segundos, de frotar enérgicamente las diferentes superficies de la mano, entre los dedos, ¿cierto? A nivel de las muñecas, hacerlo, mantenerlo.
y pasarlo a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque de esa forma estamos evitando, y hay datos contundentes, 50% de infecciones que pueden ser transmitidas a través de que si no tenemos limpias las manos. Entonces, hay muchas lecciones que tenemos que mantenerlas y decirles que va a ser nuestra nueva realidad será el nuevo coronavivir, en el cual tenemos que tener incorporadas estas medidas de bioseguridad. La higiene respiratoria, por ejemplo, ¿no? El hecho de que cuando toso, estornudo, lo tapo con el interior del codo, porque así evitamos también otras enfermedades. Hemos disminuido el número de casos de gripe, de influenza. Entonces, nos sirven estas medidas también para poder evitar la transmisión de otros virus en el caso de otras enfermedades como la gripe. Perfecto. Doctora Tambini, le había dicho que era la última, pero le ruego me disculpe. Quiero tener su opinión sobre las escuelas abiertas, que es otro de los desafíos que tenemos hoy en el país y el mundo. Incluso ayer UNICEF pidió que pues, si hay bares, restaurantes, centros comerciales abiertos, no es, digamos que justo que los niños y las niñas del mundo sigan viendo sus clases en las casas y no en las aulas de clase donde hay una interacción y una formación mucho más allá de la academia con sus pares. ¿Cuál es ese mensaje en ese sentido, doctora? La ministra de Educación de Colombia viene haciendo un trabajo muy importante con también su equipo de colaboradores y equipos de expertos. Ella misma también nos convocó a UNICEF, a la OPS, a otras agencias de Naciones Unidas para poder aportar con experiencias de otros países y recomendaciones. Entonces, hay también un plan muy claro, hay todo ese propósito de la alternancia. Yo creo que es muy importante también que a nivel de en cada gobernación, en cada alcaldía, en cada territorio, pueda verse cuál es la situación de las instituciones de educación y también de la población en ese lugar, cómo está la transmisión de este SARS-CoV-2 en esa zona, y con base a eso y a los lineamientos que está dando el Ministerio de Educación, yo creo que claramente se va a poder también dar un refuerzo a lo que es la educación de los niños, niñas, adolescentes, que es tan importante porque es ese grupo de población en el cual tenemos que invertir muchos esfuerzos. Perfecto. Doctora Tambini, le agradecemos de nuevo desde el Colombiano por este espacio. Y pues les agradecemos a las audiencias del Colombiano que nos hayan acompañado. Esperamos que hayan tenido en cuenta las recomendaciones expuestas por la doctora Tambini y que no se nos olvide usar el tapabocas, lavarnos las manos y evitar las aglomeraciones para ayudar y aportar en esta, digamos que lucha por la salud pública que todos debemos enfrentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao.